Bienvenida a toda la banda, mi nombre es Benjamín, para los que no me conocen, bienvenidos al canal y vivo en Polonia, específicamente en Cracovia, hace 3 años. Como leen en el título del video, hoy vamos a hablar acerca del clima en Polonia. Estábamos esperando un día como hoy para poder grabarlo y poder mostrarles. Mira, mostré un poquito alrededor cómo está el clima. Acá en Polonia en invierno está así totalmente el cielo como lo ven ahora, pero todo gris, mucha lluvia, mucha nieve. Y no solamente eso, que sino acá en Polonia oscurece demasiado temprano. Acá a las 3:30, 4 de la tarde empieza a oscurecer. Hay un montón de países muy hostiles, como por ejemplo los países nórdicos, como Finlandia, Suecia, Noruega. Pero Polonia tampoco es la excepción. Acá en Polonia los días pasan y siguen siendo grises y grises. Así que hoy en este video vamos a hablar acerca de eso, del clima en Polonia y los consejos que yo les puedo dar a ustedes por si eligen Polonia para emigrar, que les sirvan de ayuda y que les sea menos fuerte el impacto cuando hablamos del clima. Miren mi cara de felicidad. Bueno, les voy a dar un par de consejos a la hora de venir a Polonia y acostumbrarse a este clima. Al principio, el primer año que yo estuve acá en Polonia, para mí era todo nuevo, era una novedad. Entonces digo, bueno, mirá, está gris, la nieve, la lluvia, y no me afectó tanto. Pero ya el segundo año me agarró un periodo como de depresión, donde los días se pasaban rapidísimo, que no hacía nada, que no tenía planes. Entonces ahora este año, en este invierno, empecé a implementar un par de tips que les voy a comentar ahora que me sirvieron muchísimo, como por ejemplo mantenerme ocupado, no solamente con el trabajo, porque bueno, eso es una de las cosas. Empecé a ir a la oficina un poco más para salir de casa. Empecé polaco, eso les recomiendo, que hagan más actividades afuera del trabajo. Y también, bueno, miren qué lindo el parque. Bueno, y también empecé clases de canto, fui al gimnasio, estoy yendo al gimnasio bastante seguido, clase de polaco, canto, natación, terapia, un montón de actividades que me sacan de casa, que me mantienen ocupado, y con eso, de cierta forma, el invierno pasa muchísimo más rápido. Eso es una de mis recomendaciones personales que a mí, en lo particular, me ayudaron muchísimo para que el clima no sea tan impactante. Ahora les voy a dejar un video que grabé hoy a la mañana desde mi casa para que vean a lo que me refiero. Van a ver que está el cielo totalmente gris. Hola, yo soy Domi, para la gente nueva. Soy de Cracovia, de Polonia, y a mí no me gusta el clima en invierno. Pero por ejemplo, mi mejor amiga, ella está viviendo en Varsovia. Ella le gusta cuando hay nubes en invierno, cuando todo es gris, horrible para mí, pero a ella le gusta. Entonces, hay gente que le gusta este tipo de clima, pero para muchos polacos es horrible también. Bueno, como dice Domi, hay mucha gente que le gusta este tipo de clima, que está todo gris, no sé, le gusta quedarse en su casa. Y hay otra gente, como un montón de polacos y mucha gente que viene acá a Polonia, que no le gusta, que le gusta más el invierno, pero que esté todo despejado, que esté fresco, pero que esté así soleado. Entonces, Domi, te hago una pregunta. ¿Nos podrías dar algún consejo que tengan los polacos para el invierno? Bueno, tenés que tomar las vitaminas. Vitamina D ayuda mucho porque no tenemos sol en invierno, entonces vitamina D es que lo necesitas. Magnesio es en español. Perdón, español es difícil para mí. Mucho ayuda salir de casa, juntamos con los amigos, salir a nadar a la piscina o correr. O, por ejemplo, caminar en parque. Sí, hay gris. No es lindo, pero ayuda. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente los meses de cuando está gris en Polonia? Todo el año. No. Desde
octubre o septiembre, pero septiembre raro. Octubre hasta marzo o abril. Entonces es mucho tiempo con el clima gris, con tener gris cielo. Entonces necesitas mucha ayuda y hacer otras cosas para no ser loco. Bueno, de todos modos me parece también bastante contradictorio decir, bueno, voy a Polonia y empezar a quejarse, ¿no? Porque es mi decisión venir a Polonia. Solamente les doy un pantallazo general. Para mí Polonia tiene un montón de cosas positivas, pero bueno, acerca del clima, nuestras recomendaciones personales es tomar vitamina D, como dijo Domi, tomar magnesio que activa la vitamina D, mantenerse ocupado con muchas actividades, además del trabajo. Si tenés la posibilidad de ir a la oficina, ir para salir de tu casa, ir al gimnasio, ir a natación, ir a clases de polaco, ir a clases de canto, cualquier tipo de actividad que te haga bien, hacerla para salir de tu casa y así el tiempo se pasa muchísimo más rápido. Están todas las palomas ahí. Pero bueno, en conclusión, nosotros no dejaríamos Polonia por el clima. Como digo, hay un montón de beneficios. Ahora les voy a dejar acá arriba un video donde yo cumplí 2 años en Polonia y les comento el por qué lo sigo eligiendo para vivir, que les digo todas las ventajas desde mi punto de vista, una por una. Y la verdad que Polonia está creciendo muchísimo, se puede progresar, uno puede caminar por la calle tranquilo, seguro, por más que esté todo oscuro, uno no tiene ese miedo. Así que les voy a ser sincero, yo Polonia no lo dejaría por el clima, es mi decisión quedarme acá. Y bueno, solamente les quería comentar eso. Quizás al principio no les va a parecer tan impactante porque va a ser todo nuevo. Van a estar contentos de estar en otra ciudad, pero bueno, después con el tiempo, cuando van pasando los días, día tras día, y el clima está igual de gris, con lluvia y que oscurece temprano, a uno le empieza a afectar. Yo no me había dado cuenta de eso hasta mi segundo invierno. Pero bueno, si vienen a Polonia necesitan tener eso en cuenta. Si tienen otro consejo, pónganlo acá abajo en los comentarios, así entre nosotros también nos vamos ayudando, ¿sí? Espero que les haya sido de utilidad y si fue así, no olviden de darle un like y de suscribirse si este video les llega a más personas y también nos ayudan a nosotros. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau.